Muy buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos con el tema 9 de pensamiento, la neurociencia del pensamiento. Bien, como introducción nos habla que la neurociencia cognitiva es una disciplina que integra la psicología cognitiva y la neurociencia. Y como introducción, bueno, dice un poco como historia, ¿no? Del siglo XX y tal, pero bueno, nos vamos a quedar con que los hallazgos recientes la falsean y se encuentra que la cognición depende más de la actividad conjunta de diversas áreas y no de una en específico. En el cuadro 9.1 vais a tener la introducción del cerebro, donde el cerebro se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, que está más abajo, ¿vale? El lóbulo occipital es el encargado de procesar la información visual. Este de aquí. Luego, el lóbulo temporal, que es el que está como más por aquí, es el que se relaciona con el proceso de información auditiva y con la memoria, en el que hallamos el área de Wernicke, que es la imagen que tenemos en la tabla 9.1, y asociada a la comprensión del lenguaje. El lóbulo parietal, que es el que hemos dicho que está por aquí, es el que tiene las funciones de asociación, integra diferente información procedente de diversas áreas del cerebro y es el encargado de las representaciones cognitivas del espacio. Y luego el lóbulo frontal es el de las funciones de asociación, que integra diferentes información, es relacionado con la planificación, solución de problemas y funciones cognitivas complejas. En él hallamos el área de Broca, ¿vale? Relacionada con la producción del lenguaje. Muy bien, y ahora tenemos el área de Broca, el área de Wernicke, la vía dorsal, la corteza estriada, el nervio óptico, la vía ventral y el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo. Realmente la información procedente de los ojos llega a través del nervio óptico al núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, donde se realiza un primer preprocesamiento, ¿vale? De allí pasa a la corteza visual, la corteza estriada, donde se procesan las principales propiedades del objeto y luego se divide la información por la vía ventral del lóbulo temporal inferior, donde se identifica el objeto, donde se ve su forma, el color, la textura, y por la vía dorsal del lóbulo parietal posterior bilateral, que es la que localiza el objeto en el espacio. ¿Vale? El punto 2 nos habla de las técnicas de la neurociencia del pensamiento. Y hay dos formas de estudiar el cerebro: el estudio de pacientes con lesiones cerebrales y estudios funcionales con técnicas de neurofisiología y neuroimagen. Tenemos el estudio de lesiones, la lesión cerebral, la variable independiente del estudio, y los efectos cognitivos conductuales, la variable dependiente. En el cuadro 9.2 tenéis el caso de Phineas Gage, ¿vale? Os lo leéis. Os lo leéis y una vez lo leáis, pues su caso permitió establecer la relación entre estructura del cerebro y función afectada, ¿vale? Esta es una técnica muy reduccionista y para establecer este tipo de relación es clave pues situar de forma precisa el lugar de la lesión y una amplia batería de pruebas o tareas psicológicas que analicen el tipo de función alterada. La interpretación y conclusiones derivadas del estudio de lesiones puede dar lugar a varios tipos de inferencia: una disociación simple y una disociación doble, ¿vale? No obstante, nos muestran que las relaciones específicas área-función son más que una excepción que una regla, dándose de forma clara únicamente en áreas de procesamiento sensorial y motor. Tenemos que saber que el cerebro actúa como una red interconectada de áreas. Por ejemplo, el modelo de red interconectada, que ofrece alternativas explicativas para casos donde se observan efectos conductuales diferentes para la misma lesión. Y en ella tenemos variaciones en la forma en la que se realizan las estructuras no lesionadas adyacentes, diferencias conductuales que podrían deberse a que el área lesionada es necesaria para la función pero no suficiente, que esta es la perspectiva que mejor encaja con el modelo de redes, o la zona lesionada no participa directamente en la función cognitiva afectada. ¿Vale? El método de la técnica de estimulación magnética transcraneal eléctrica consiste en formar grupos grandes de pacientes y aplicarles estimulación en una o varias regiones cerebrales mientras realizan tareas experimentales.
Se comparan los efectos de simulación sobre el grupo control que no recibe estimulación. Los resultados fueron una facilitación e interferencia mejor o peor ejecución debido a la simulación de una región cerebral específica. Se observó un efecto de coactivación casi inmediata y prolongada de áreas próximas y distantes cuando se estimula un área cerebral específica. Estudio funcional del cerebro, neurofisiología y neuroimagen. Esta es la segunda forma que podemos para estudiar el cerebro. En las técnicas de registro cerebral no se altera la actividad del cerebro, se registran cambios. El investigador presenta una tarea manipulando las condiciones experimentales, es decir, la variable independiente, y registra los cambios cerebrales asociados, que sería la variable dependiente. 9.3 tenéis la electroencefalografía, ¿vale? Os habla un poco de lo que es, qué registra y demás. Vais a ver un poco la figura 9.2, los principales ritmos de la electroencefalografía, ¿vale? Luego tenemos pues técnicas de neuroimagen, como sería la resonancia magnética funcional, la TEP, que sería la tomografía de por emisión de positrones, y la MEG, que sería la magnetoencefalografía. Y pues nos vamos al 3, que sería la lesión prefrontal derecha e izquierda y el pensamiento. Dentro tenemos la tarea de torre de Hanoi, que es la que nosotros hemos estado hablando en temas anteriores, que es la dificultad en tareas cotidianas que se relaciona clásicamente con dificultad en planificación de tareas. Y se evalúa por esta torre, ¿no?, de Hanoi. Se presentan 3 pivotes, en el primero hay 3 discos de menor a mayor tamaño. La tarea consiste en pasarlos al tercer pivote, manteniendo la disposición inicial, sin mover más de un disco a la vez y sin colocar un disco de mayor tamaño sobre otro menor. Total, que los pacientes con corteza prefrontal afectada realizaban la tarea peor que el grupo control sin lesión. Muy normal, en realidad. Y nada, pues os hablo un poco de los resultados, ¿vale? La tarea financiera. Igual es otro experimento que se hace, ¿vale?, para garantizar en una familia el pago de recibos, hipoteca, estudio de dos hijos y ahorro para la jubilación. Los resultados fueron que pacientes con lesión en corteza prefrontal presentaban mayor dificultad al proponer propuestas a largo plazo y además sus propuestas fueron menos elaboradas y detalladas. Dijeron también que la tarea era difícil y que no se sentían seguros de su respuesta. Los pacientes se centraron en propuestas para eliminar gastos en todo el rato y las propuestas a corto plazo fueron similares en ambos grupos. Al final, los resultados pues, favorecen la hipótesis de que hay diferencias en la realización de esta tarea que venían dadas por la función cognitiva afectada, que era la memoria e inteligencia, más que por la lesión en sí, ¿vale? Y tenemos unas limitaciones, pues serían el grupo de control que carecía de lesiones o que sería una muestra pequeña, con 10 pacientes. Si se hiciera con más pacientes, pues mejor. Luego, se hizo luego otro estudio que mostró resultados similares y superó las limitaciones del anterior, al comparar que los pacientes con lesión cerebral, derecha e izquierda, o pacientes con lesión posterior y personas sin lesión. En este caso dicen que los pacientes con lesión en corteza prefrontal derecha hacían propuestas más abstractas, generales e imprecisas de planificar un viaje en pareja, por ejemplo, comparados con los otros 3 grupos. Y los resultados corroboran a Joel, que destaca que la función de la corteza prefrontal derecha está ligada a la resolución de problemas poco estructurados. La izquierda se activaría ante problemas bien estructurados. Tareas de silogismos transitivos. Joel y Coles quisieron disociar la función de la corteza prefrontal izquierda y derecha en una tarea de silogismos transitivos y presentaron 3 tipos de estos silogismos: mitad válidos, mitad inválidos. Los válidos, pues decían que realmente los válidos, la conclusión es necesariamente verdadera y no se puede falsar, por lo que María es más inteligente que Lucía, Lucía es más inteligente que Julia y María es más inteligente que Julia. Aquí nos vamos otra vez al teorema 3, donde dijimos que A
es más que B es más que C y por lo tanto A es más que C. ¿Vale? Los silogismos transitivos inválidos es que hay más de una conclusión posible. Entonces nos dice, por ejemplo, María es más inteligente que Lucía, María es más inteligente que Julia y Lucía es más inteligente que Julia. Al igual que de posible es Lucía es menos inteligente que Julia o Lucía es igual de inteligente que Julia. Y tenemos los silogismos transitivos inválidos determinados. Yo esto lo vi muy bien en el tema 3. Si aquí no lo veis, en el tema 3 con el A, B, C y A es igual a C, yo lo vi bastante bien, por lo que aquí me está resultando más fácil, ¿vale? Luego, los resultados, pues los tenemos, ¿vale? Sin más, os lo leéis. Y recordamos que las lesiones en corteza prefrontal izquierda tienen peores en silogismos determinados, válidos o inválidos. Y lesiones en corteza prefrontal derecha tiene peores en silogismos indeterminados. Tarea de selección de vaso. Vale, tenemos podemos comprobar la relación entre corteza prefrontal izquierda y el lenguaje y presentaros en esta tarea con 3 tipos de contenido. Contenido abstracto arbitrario, esquemas de permiso abstracto, esquemas de permiso concreto, ¿vale? Os lo leí. Fases neurológicas del pensamiento. Punto 4. Procesos heurísticos y analíticos del pensamiento. El proceso heurístico o sistema sub 1 es rápido, inconsciente y automático y está asociado al lóbulo frontotemporal izquierdo. Esto hay que saberlo. ¿Qué proceso está asociado a qué parte del cerebro? Y el proceso analítico o sistema sub 2 es lento, es consciente y es controlado y está asociado al lóbulo parietal bilateral. La primera investigación que se hizo fue del razonamiento deductivo, un efecto del contenido del razonamiento silogístico categórico, donde Joel, Buchel, Fried y Dolan presentaron silogismos con contenido y silogismos sin contenido. Yo me he estudiado en el tema 3 sin contenido primero para luego saber cuál era el con contenido. Porque si dice todos los perros son mascotas, estamos diciendo que todos los B son A. Todos los caniches son perros, estamos diciendo que todos los C son B, porque hemos dicho que, que perro es B. Y si se nos está diciendo que todos los caniches son perros, pues perro es B. Y caniche es C porque es nuevo. Y todos los caniches son mascotas, pues porque también todos los C son A, ¿vale? Ahí lo podéis entender mejor. Luego, los resultados era que se activaba el lóbulo frontotemporal izquierdo y se activaba el lóbulo parietal bilateral, mientras se resolvían silogismos sin contenido. Figura 9.a. ¿Vale? Os lo leéis y además os aparece un poco lo que es todo en el libro, os aparece el significado de esa figura. Luego, la segunda investigación que se hizo fue de razonamiento inductivo, la falacia de inclusión, que es la que considera más probable la generalización de una categoría específica, como un petirrojo, a una general, un pájaro, que una generalización de lo específico a lo específico, petirrojo, avestruz. Muchos autores, por ejemplo, presentaron un primer argumento de una premisa específica, conclusión implícita general. Esto sería que los petirrojos secretan cristales de ácido úrico, que los pájaros secretan cristales de ácido úrico. Al fin estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes sujetos. Y un segundo argumento sería la premisa específica, conclusión implícita específica, donde dicen los petirrojos secretan cristales de ácido úrico y los avestruces secretan cristales de ácido úrico. Tenemos lo que es la explícita general y la explícita específica. De nuevo sería lo mismo, pero al contrario que la anterior. Por lo tanto, los resultados fueron que se activó el lóbulo frontotemporal izquierdo cuando los participantes cometían la falacia de la inclusión. ¿Vale? Por ejemplo, aquí nos vienen un montón de ejemplos, ¿vale? Cuando nos dejamos llevar por el heurístico de representatividad,
Esto se vio en el tema 6, pero yo todavía no le he dado, por lo que aquí voy a verlo por primera vez, porque no paramos de ver cosas que ya hemos podido dar en otros temas. Incongruente, ¿vale? Son 4 condiciones. La incongruente tenemos: en un estudio hay 5 hombres y 995 mujeres. Dice, yo tiene 23 años y está acabando el grado de ingeniería. Los sábados noche le gusta salir con sus amigos, escuchar música, beber cervezas. Preguntas, ¿qué es más probable? ¿Que yo sea un hombre o que yo sea una mujer? Que sea una mujer. Obviamente es más probable que sea una mujer, porque estamos diciendo que hay 995 mujeres y 5 hombres. Congruente. En un estudio hay 5 suecos y 995 italianos. Nos dice, Marco tiene 16 años, le gusta jugar al fútbol con amigos y salir a tomar pizza o hacer pasta en casa. Pregunta, ¿qué es más probable? ¿Que Marco sea sueco o que Marco sea italiano? Pues obviamente que sea italiano. Y así con todas las que hay, ¿vale? Tenemos la heurística neutra, la analítica neutra, ¿vale? Los resultados conductuales, que las condiciones congruentes y analíticas neutras tenían más aciertos y se respondían más rápidamente que las otras dos condiciones. ¿Por qué? Yo he hecho las dos primeras, la incongruente y la congruente. Si yo, por ejemplo, leo la heurística neutra y digo, en un estudio hay 5 votantes de Bush y 995 votantes de Kerry. Jim mide 1,70, tiene el pelo largo y es padre de 2 niños. Conduce una furgoneta amarilla cubierta de póster. ¿Qué es más probable? ¿Que Jim sea votante de Bush o que Jim sea votante de Kerry? Pues no tengo ni idea, porque no nos está dando datos específicos de esas votaciones. Por lo tanto, el resultado es que se activa el lóbulo temporal lateral izquierdo cuando utilizaban el heurístico de representatividad para resolver el problema. En resumen, observamos que se activa el lóbulo frontotemporal izquierdo en respuestas basadas en procedimientos heurísticos, como el conocimiento. Son procesos rápidos, inconscientes y automáticos. Y se activa el lóbulo parietal bilateral en procesos analíticos, que son lentos, conscientes y controlados. Y se activa la corteza prefrontal derecha cuando se detecta conflicto entre respuestas que se basan en procesos analíticos y heurísticos. 4.2. Curso temporal del pensamiento. Bonnefond y Van der Heens tenían el objetivo de ejemplificar cómo los estímulos incongruentes pueden ser procesados rápidamente, incluso antes que los estímulos esperados. Entonces, para ello hay muchas condiciones. Antecedentes congruentes como... Ahora, empezamos, ¿vale? Si John está durmiendo, entonces está roncando. Y de forma seguida o previa presentará una de las siguientes. Un antecedente congruente sería que John está durmiendo. Uno incongruente es que yo me está cantando, porque no tiene sentido si está durmiendo o si está roncando. Un consecuente congruente es yo me está roncando, y incongruente sería yo me está soñando, porque no sabemos si está soñando o no. Sabemos que está durmiendo, que está soñando no. Luego, por ejemplo, el componente P300 es un componente positivo asociado al procesamiento cognitivo de estímulos esperados congruentes frente a incongruentes. Indica un aumento de actividad y su pico máximo se alcanza alrededor de los 300 milisegundos de presentarse el estímulo. Los resultados fueron que el componente P300 en la región centroparietal era mayor en condiciones congruentes que incongruentes. ¿Vale? Luego, en el antecedente congruente, el P300 está presentado después del condicional y era menor. Luego tenemos el cuadro 9.4, el componente P300 y el test de la verdad, ¿vale? Aquí lo podéis leer sin problemas. Y luego Bonnefond y Coles realizaron un experimento similar al de contenido abstracto, con el modus ponens y falacia de la afirmación del consecuente AC. Esto es lo que os he dicho antes. Si hay una letra A, entonces hay una letra C, ¿vale? El modus ponens sería, si hay una letra A, entonces hay una letra C.
seguido del antecedente si hay una letra A y el consecuente hay una letra C. Resultados conductuales. Leeroslo porque tampoco es tan difícil, simplemente que al presentar el consecuente hay una letra C. Entienden que hay dos posibles conclusiones, A y no A, por tanto la inferencia es que hay una letra A, no es válida. ¿Ok? Por ejemplo, si presentamos un modus ponens como si John estudia, entonces aprueba. John estudia, John aprueba. La mayoría aceptamos como válida esa inferencia. Si se presentan alternativas que infieren en la conclusión, tales como John es tonto del culo o se cogió una tremenda melopea el día anterior del examen. Yo esto no lo he puesto, ¿eh? Entonces nos costará aceptar la conclusión como válida. A esa disminución en la aceptación del modus ponens como válida se le denomina efecto de supresión. Entonces los resultados del electroencefalograma nos dicen que en condiciones con muchas alternativas se dio el efecto de supresión. En la figura 9.4 vais a ver la representación de las ondas cerebrales, ¿vale? Cuando hay muchas alternativas y pocas alternativas, vais a ver que cuando hay muchas alternativas la onda está más baja y cuando hay pocas alternativas está más alta, porque hay que pensar más. Red cerebral del pensamiento, 4.3. De aquí nos vamos a ir directamente a los resultados que indica que la corteza rostrolateral se relaciona con el proceso de abstracción, a lo que ocurre en las tres condiciones. En la figura 9.7, tenéis un ejemplo del material en el experimento de varios hombres en 2012 con analogías semánticas y visoespaciales, ¿vale? Y tenéis aquí un pato, un barco, una bicicleta, un pulpo. La tarea consistía en responder pues, a la analogía semántica. Preguntas de primer orden, por ejemplo, similitud entre dos objetos. Bueno, he dicho que barco y cisne pueden ser una similitud, porque está, por ejemplo, en la dimensión del mar, en una dimensión como la localización, mar o tierra, o de categoría como animal o vehículo. Y analogía visoespacial serían preguntas de primer orden, como la forma de la figura, las líneas, la curva recta, ¿vale? Luego tenemos los resultados. Y bueno, nos habla de en la tabla 9.8, en analogía visoespacial y en analogía semántica. Praxic, es que es muy difícil de pronunciar, resaltó en la revisión de artículos sobre razonamiento analógico. Estos 5 puntos os lo leéis, ¿vale? Porque se me va a hacer el vídeo muy largo. Ok, 9.9 tenemos la representación de la red cerebral de Insight. Al final resulta que utilizaron la misma tarea anterior, pero esta vez medida con electroencefalografía para conocer la conexión de estas áreas del Insight a través de los ritmos o frecuencias de las neuronas cuando se comunican. Tenemos que recordar que el electroencefalograma pertenece a las técnicas de neurofisiológicas y estas miden directamente las neuronas y que tienen muy buena resolución temporal. De ahí que midan el mismo momento en el que las neuronas realizan la sinapsis. También influye la memoria y la codificación de estímulos que serán recordados posteriormente. ¿Vale? Tenéis la figura 9.10 con la frecuencia y la potencia. Os lo explica perfectamente en la figura. ¿Vale? Y nos vamos al punto 5. Las bases neuroanatómicas de la teoría del razonamiento. Tenemos las principales teorías de razonamiento en la actualidad, que sería la teoría de reglas, que es el del hemisferio izquierdo, y la teoría de modelos mentales del hemisferio derecho. Voy a irme a lo más importante, ¿vale?
El procesamiento de modelos mentales pues, son sujetos que buscan modelos mentales alternativos en las premisas para falsar la conclusión tentativa mediante la búsqueda de contraejemplos. Si no lo encuentran, pues tienen una conclusión válida y si lo encuentran, pues tienen un regreso a la segunda etapa. En la figura 9.11 tenéis esto, ¿vale? Os lo explica súper bien con todas las zonas del cerebro. Como siempre nos hablan de los resultados de evidencia mediante el MEG corroboran que el razonamiento empeora si se estimula el lóbulo temporal. En la figura 9.2 tenemos la representación de la corteza visual primaria en colores amarillos y verdes. Si se estimula la corteza visual primaria, mejora la resolución de silogismos transitivos con contenido visual. Tenemos el modus ponens y el modus tollens. El tollens simplemente es como más negativo, porque si dice, si hay un cuadrado negro, entonces hay un círculo amarillo. Hay un cuadrado negro, hay un círculo amarillo. Y el tollens sería, si hay un cuadrado negro, entonces hay un círculo amarillo. No hay círculo amarillo, no hay cuadrado negro. ¿Vale? Como al revés, es negativo. Nos habla de los resultados, es que todo esto es experimento al máximo. Y luego nos aparece la teoría de reglas y teoría de los modelos. Luego los razonamientos silogísticos categóricos, donde nos dicen que todos los A son B, todos los B son C, todos los A son C, porque al final lo vais a ver hecho un montón de bien en el tema 3, de verdad. La figura 9.14 tenéis ahí la 9.13 y la 9.14. Tenéis los varios giros del cerebro. Y bueno, como siempre, los resultados. En la 9.15 también tenéis el lóbulo intraparietal. Y bueno, nos vamos al 6. Bases neuroanatómicas del pensamiento y emoción. La emoción al final está como facilitadora de la razón. Y nos habla de la tarea de LOWA, que los participantes con lesión en corteza prefrontal, ventromedial, área relacionada con la regulación emocional y grupo de control. La teoría de la hiperemoción es que la emoción podría promover la atención y todas las posibilidades de un argumento. Pues sí. Dice, personas con depresión tenían más respuestas correctas en el silogismo con contenido depresivo y razonaban mejor cuando el contenido era congruente con sus preocupaciones. ¿Esto por qué? Pues porque es como que lo que están leyendo, lo que están entendiendo, son más congruentes con sus preocupaciones porque lo entienden mejor. Parece que la emoción mejora el razonamiento cuando el contenido es congruente con aspectos emocionales que evoca. Bases neuroanatómicas de la emoción en el razonamiento. Goel y Dolan querían estudiar el efecto de contenido emocional en el silogismo. Por ejemplo, algunas guerras no son injustificadas. Todas las guerras suponen asesinatos a personas. Entonces diríamos que algunos asesinatos a personas no son injustificados, ¿vale? Es como que el sujeto se cambia por el siguiente y da a una frase pues que cuadra mejor con todas las dos frases anteriores. Como siempre tenemos los resultados. La figura 9.16 nos aparece lo que es la corteza prefrontal, ventromedial y dorsolateral. Sabemos que cuando emoción y contenido son semánticamente similares, afecta al razonamiento. Vale. Por ejemplo, un toxicómano pues tiene respuestas correctas que disminuían y eran más lentas ante imágenes irrelevantes emocionales. Cuando las imágenes eran congruentes con el contenido, no había diferencias en la ejecución. Bases neuroanatómicas de la emoción en la toma de decisiones. Vale, esto lo leí yo de verdad
tampoco me miraría eso mucho. La figura 9.18 tal vez para saber de nuevo los giros. Os leí el juego del ultimátum. Y los casos que nos van diciendo, ¿vale? Como siempre nos hablan de los resultados, la figura 9.20, la figura 9.21 con sus resultados y poco más, ¿vale? Así que a esto que leer este capítulo es como bastante denso. Yo lo diría que lo leyéramos de nuevo, que hiciéramos de nuevo un esquema, o sea, si hayas hecho un resumen a un esquema de nuevo, porque hay muchos casos y muchos nombres un poco más difíciles que otros temas. Pues nada, después de 30 minutos nos vemos en el siguiente tema. Espero que os haya ayudado, igual que a mí. Muchos saludos. Suscríbete.